Buenos días, estimados estudiantes. Bienvenidos a un día más de actividades. Hoy es 17 de noviembre del 2020. Si usted quiere tener una referencia, como la semana pasada, hoy día juega la selección de fútbol. Si usted le escucha o le nombran la palabra arqueología, tal vez piensa en algún personaje de la televisión, en alguna serie, una película. Tal vez usted conoce a algún arqueólogo. ¿Qué cree usted? ¿A qué se referirá la palabra arqueología? Arqueología. Tal vez un personaje con un gran sombrero y una lupa. ¿Qué piensa Luisito Sánchez? ¿Personas? Detective. Ok, detectives. ¿Qué más? Personas que investigan cosas de los antepasados. Buenos días, profesor. Ok, muy bien. Buenos días, Domingo. Arqueólogos Ajá. y que buscar cosas antiguas. Cosas antiguas. Ok. ¿Alguien tal vez ha visto Indiana Jones? Yo sí. Sí, ok, ese es más como que de mis tiempos, pero es muy interesante. O tal vez en Paw Patrol cuando iban a un templo maya y buscaban unos objetos, ¿no? O también, tal vez en Los Simpsons, cuando encuentran como un ángel, ¿no? Bien, vamos viendo cuál es el tema, qué es lo que veremos hoy. Ok, aquí lo muestra. La actividad número 1 de la semana, porque esa es la numeración que tiene, y el tema de esa actividad es sitios arqueológicos nacionales. Buenos días, buenos días. Ahí usted tiene una imagen de Indiana Jones. A lo mejor y uno dice, si yo pienso en un arqueólogo, Indiana Jones. Pero ¿sabía usted que Indiana Jones era o es el peor arqueólogo que existe? Realmente sí, porque como nos mencionó Erika Ganchoso, un arqueólogo es una persona que se interesa por las cosas antiguas, no solo por lo que brilla, sino por toda la historia que nos puede contar un yacimiento de cosas antiguas. Vamos a pedirle aquí a nuestra estimada, espérenme un segundito que esto se abra. A ver, ahí sí, ya está. Entonces le vamos a pedir, por favor, a nuestra estimada Milena que nos ayude con el ¿sabías qué? ¿Sabías que los sitios arqueológicos son lugares en los cuales se preserva evidencia de actividades que han sucedido en el pasado? En el pasado, excelente, muy bien. ¿Y la pregunta? Responde la pregunta en una hoja. ¿Qué crees que podemos encontrar en un sitio arqueológico? Ok, muy bien. Pregunta para ustedes. ¿Qué cree usted que podemos encontrar en un sitio arqueológico? Cosas antiguas. Cosas antiguas. Ok. ¿Qué más? ¿Pero qué tipo de cosas? Estatuas. Estatuas. ¿Qué más? Jarrones. Jarrones, ok, muy bien. Huesos de dinosaurios. Huesos de dinosaurios, increíble. ¿Qué más, Carlos Lor? Retratos. Retratos, ok. Esculturas, muy bien. ¿Qué más? Pinturas, muy bien. Lo cierto es que tumbas, sí. No están de mi estilo, pero a lo mejor alguien ha visto las películas de la momia. ¿Sí? Ok, ok. ¿Qué encontraba allí el personaje? ¿Qué Como una encontró? gema. Como una gema, ok. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas?
Una maldición. Una maldición, ok. Momias también encontraba, ¿verdad? Momias, claro. Y detrás de eso siempre había una historia. Siempre una historia. Entonces, la realidad es que en un sitio arqueológico podemos encontrar historia. Podemos encontrar hechos de nuestros antepasados, de una civilización que a lo mejor ya no existe, pero de la cual podemos tener conocimiento. De hecho, un arqueólogo realmente lo que hace es ir verificando esa historia, ¿no? Por ejemplo, si está excavando, no tiene que hacer como aquí nuestro amigo Indiana Jones, que en vez, en vez de esta estatua de oro, lo que está dejando es una bolsa llena de arena para que pese lo mismo. Un arqueólogo no haría eso. Un arqueólogo tomaría fotos de todo, haría anotaciones de todo, porque si a un arqueólogo le pedirían que vuelva a poner lo que obtuvo del lugar de donde lo sacó, debería saber en qué posición, en qué lugar exacto estuvieron todas esas cosas. Entonces vamos verificando ahora. En la siguiente diapositiva, ¿qué más tenemos? Ok. Muy bien. Entonces ahora tenemos, recuerden, ¿no? Sitios arqueológicos nacionales. Le podemos pedir a William que nos ayude leyendo. William, ayúdenos, por favor. En América Latina, los vestigios de estas civilizaciones se encuentran en varios puntos del continente, enmarcados en zonas naturales. Recorrerlos. Recorrerlos permite intuir el esplendor de unas civilizaciones perdidas en el tiempo. México, Colombia, Perú y Ecuador son algunos de los países que conservan los vestigios de civilizaciones precolombinas como las mayas, los incas y los aztecas, hasta allí. ¿Qué cree usted que signifique precolombinas? Dice que conservan los vestigios de civilizaciones precolombinas. Precolombinas. Pre es antes, como cuando hacen el preuniversitario, antes de entrar a la carrera universitaria. Precolombinas. Bueno, lo precolombino es antes de que venga los colonizadores, Cristóbal Colón. Entonces, estas civilizaciones existían antes de Cristóbal Colón, antes de ese periodo de tiempo, que usted recuerde es 1492. Puedes continuar, William. Recuerde, ya estábamos hablando de los mayas, incas y los aztecas. Continúa, por favor, William. La ciudad maya de Tikal. Es una K. Tikal, en Guatemala, las majestuosas ruinas de Machu Picchu. En Perú, o las ruinas de Chichén Itzá. La capital más importante de la cultura maya, localizada en Yucatán, en México. Solo algunas de las representativas del continente. Ecuador también conserva en varios puntos de su geografía los restos y cimientos de importantes civilizaciones. Chocochasqui, Preincaicas, te saltaste una línea. preincaicas como el Museo de
sitio del Lipe, las ruinas de Cochasqui, Perdón, Cochasquí, disculpe. las ruinas de Ingapirca, Ingapirca. la comuna de Agua Blanca en Manabí, el complejo de Munapungo de Cuenca o Rumicucho en la mitad del mundo. Eso, muy bien, gracias. Gracias. Recuerden, ¿no? Aquí William nos mencionaba acerca de que en Ecuador sí hay restos, ¿no? Y cimientos de importantes civilizaciones preincaicas, es decir, antes de que vengan los incas. Con ustedes habíamos verificado en el libro de Estudios Sociales que cuando llegaron los incas aquí, se llenaron de enemigos. Muchas personas enemigas, porque fueron conquistados en base a mucha violencia. De hecho, ese fue uno de los motivos por los cuales se les hizo tan fácil a los españoles conquistar las tierras de los incas, porque ellos tenían muchos enemigos y esos enemigos se aliaron con los españoles para derrotar a los incas. Tenga presente eso. Muy bien. Continuemos. Gracias, William. Muy bien. Tal vez alguien ha ido alguna vez al museo, ha pasado por alguna ruina, ha visto fotos de Machu Picchu, Ingapirca, de los mayas, de estas pirámides de los mayas. Si quieren podemos pegarnos un paseo virtual. Vamos verificando unas fotitos, ¿ya? Ok, vamos a ver si es que acompaña San Google para poder verificar Machu Picchu. De hecho, de estas sí hemos visto fotos, bueno, al menos una foto en otras clases, una foto así lejana, y es muy impresionante lo que se ve ahí. A ver, esperen un segundito que cargue. Tendría que ser aquí en las imágenes. Y sí lo han visto, Una fortaleza increíble situada en las montañas. Esto en el Perú. Increíble. Imagínese a alguien que esté por ahí y se cae. No la cuenta ese hombre o esa mujer. Es realmente majestuoso lo que hay allí. O tal vez las ruinas de Ingapirca. Eso queda aquí en Ecuador. Me parece en la provincia de Cañar. Imagínense, otro sitio de civilizaciones antiguas aquí en el Ecuador. Y vea todo ese trazado, la forma en que se construyó. Es algo muy bonito. Dígame. ¿Dónde se ubica? Ingapirca. Ah, ok, vamos a verificar. ¿Dónde es Ingapirca? Provincia de... Mira, aquí están todos. Ingapirca, ubicado en el sur andino del Ecuador, específicamente en la provincia de Cañar. Es un complejo arqueológico de origen inca. Cerca de la capital de Cañar, Azogues, 42 kilómetros menciona aquí. Algo muy bonito. Muy bonito. Ok, podemos continuar. Regresamos a nuestras diapositivas. Y tenemos que irnos a nuestro libro. Entonces, busca el compactado, por favor. El compactado, el libro de texto compactado. Vamos a verificar algo acerca de los españoles en Andinoamérica. Entonces, sí, el compactado
vaya a la parte de estudios sociales desde la página 18 hasta la 20. Yo lo voy buscando aquí también. Es el compactado, Washington Yanes, los libros. Este es el compactado. Y vamos a ir a la página 18. Si usted verifica la guía física, la ficha completa, dice de la 16 a la 18, pero nosotros previamente ya habíamos hecho 16 y 17. Entonces vamos a buscar ahora la página 18, la 19 y la 20. Muy bien. Ahora mientras yo voy ordenando esto, usted puede ir buscando. Ok, excelente, muy bien. ¿Nos puedes ayudar leyendo, María José? El orden colonial. María José. En 1534, Benalcázar y sus hombres encontraron a Quito como una ciudad de solo. Rumiñahui, que se había adelantado, ordenó la evacuación y la quema de las edificaciones importantes y los centros de almacenamiento. Continúa, por favor. Hizo desaparecer todo lo que los españoles podían apreciar y castigó con la muerte a los señoríos que habían apoyado a los conquistadores. Benalcázar y sus hombres que habían luchado por llegar a Quito, avisionando el oro que les dijeron que había, apresaron, torturaron a los pueblos cercanos y buscaron la información del lugar donde había sido escondido el tesoro. Ajá, le gané a Oscar. Le gané. Dígame, Junior. Es el Kit. ¿Perdón? Es el libro Kit. Es del compactado, Junior. El compactado, el primero. Ah, gracias. Sí. Ok, Romina, ¿puedes seguir con la lectura, por favor? Poblar la ciudad. Romina. A veces siento que no están conmigo. Que no están aquí. Activen la cámara, por favor. Muy bien. Continúa, Romina, por favor. Poblar la ciudad. Uno de los primeros actos que cumplían los españoles al conquistar un lugar era fundar una ciudad y así tomar posesión de un territorio. Así hicieron cuando llegaron a Quito y otras ciudades. Se repartieron los lotes que conformarían la ciudad de acuerdo con los méritos demostrados por el conquistador. Los planificaron en cuadrículas regulares que se adaptaban a las irregularidades geográficas. Eso, muy bien. Ahora, Más tarde
Siga, continúe. Más tarde se encajaron tierras Encargaron. o encomiendas en lugares fuera de la ciudad. Un encomendero para que las cultivara. También se les encargaba a los indígenas que poblaban esas tierras. Siga, termine el párrafo. Termine este aquí, por favor. El encomendadero Encomendero. y su familia tenían la tierra durante su vida y podían dejarla en herencia. Eso, gracias, Romina. Muy bien. Entonces, mire, es más o menos así. Un ejemplo cercano. Imagínese que en su casa ya está la comida. Ya está para servirse, está en la olla. Y llegan personas extrañas a su casa, abren la puerta y llegan 5 personas. Y comienza una persona a destapar la olla y le dice, toma, esto es tuyo, toma, esto es tuyo, toma, esto es tuyo, toma, esto es tuyo, toma, esto es mío. ¿Cómo se quedaría usted viendo a esas personas? Totalmente desconocido y viene a mandar a la casa. Claro, no, eso no es suyo, pero note que eso pasó realmente. Se repartieron la ciudad en lotes de acuerdo a los méritos que habían demostrado en la conquista. Entonces, si usted había apoyado mucho como conquistador, esto te pertenece. Si usted no había apoyado tanto, no, démosle una zona o más pequeña o más alejada. Y fueron planificando en cuadrículas, repartiendo en lotes más o menos iguales la ciudad. Luego de eso se encargaron otras tierras a estos llamados encomenderos, que se encargaban de cultivar la tierra. Quienes la cultivaban, por cierto, no eran ellos, sino indígenas. Entonces, ¿qué supuestamente le daban a cambio? O más bien, ¿qué le dieron a cambio? Puedes leer este pequeño párrafo, Erika Ganchoso, por favor. A cambio. Erika. ¿Sí está con nosotros? No. ¿Cuál Erika? Sí. Erika Ganchoso, dije, sí. Por favor. Sí. Escuché. No se preocupe. A cambio del trabajo que hacían los indígenas, el encomendero les instruía en la fe católica con la ayuda de sacerdotes. De sacerdotes, correcto. Eso es lo que nos menciona la historia, lo que pasó, ¿no? Ahí usted puede, por ejemplo, verificar en la imagen, ¿no? Una persona vestida como religioso, una persona manteniendo el orden con su espada en el cinto, y el indígena que se encargaba, o bueno, tenía el trabajo más pesado. Muy bien, ok. Entonces, esa es la historia, ¿no? Esa es la realidad de lo que ocurrió en nuestro territorio. Luego de eso, veamos, por favor, la sociedad colonial. ¿Puedes comenzar la lectura, Oscar, por favor? Oscar, la sociedad en la colonia, por favor. La sociedad en la colonia era jerarquizada y diferenciaba a la población por su origen étnico. En el sector privilegiado estaban los funcionarios españoles de las instituciones coloniales, los encomenderos y el clero, así como los criollos que eran hijos de españoles nacidos
en América. Hasta allí, ya, gracias. Muy bien, excelente. Ahora mire, esta partecita de aquí explica lo de acá. ¿Qué significará que la población estaba diferenciada por su origen étnico? ¿Qué será ese origen étnico? Porque hay que entender, por supuesto, no es solo leer, mover la lengua, ¿verdad que sí? Creo que sí, ¿verdad? Queremos entender qué significa esto. Entonces, como le menciono, esta partecita de aquí explica qué significa su origen étnico. Léala la partecita y sabrá qué es el origen étnico. Dice, en el sector privilegiado estaban funcionarios españoles de las instituciones coloniales, los encomenderos y el clero, así como los criollos que eran hijos de españoles nacidos en América. Étnico, ahí lo tiene, del diccionario, es relativo a la raza o la etnia. Entonces, dependiendo de qué raza hubiera sido usted, hubiera sido la persona, ya se iba clasificando en los sectores jerarquizados. No importa si usted era inteligente, era trabajador, era guapo, era guapa. No, eso no. Lo que primaba era la raza. ¿De dónde es usted? ¿Quiénes son sus padres? Puedes continuar, por favor, Oscar. En segundo lugar, ¿quiénes iban? Después de estas personas. Más abajo. Más abajo en la escala social estaban los profesionales y pequeños comerciantes. Le seguía la plebe, la mayor parte de la población urbana, constituida por un grupo multiétnico en el que se incluía a los hijos de los españoles e indígenas, llamados mestizos. Hasta allí. Si étnico dice que es relativo a la raza o etnia, ¿qué es multiétnico? Si étnico es relativo a la raza, ¿qué es multiétnico? Multi. Ya. Si étnico es relativo a la raza, ¿qué es multiétnico? Multirrelativo a la raza. Eso, muy bien. Muchas razas. Un grupo de muchas razas estaba en este grupo llamado la plebe. Continúe, Oscar, luego le grita Ecuador. Dice, este grupo tenía a su cargo labores artesanales y agrícolas. hasta allí. Entonces, mire, ese tercer grupo de arriba hacia abajo tenía incluso uno más abajo. Vamos, continúa. ¿Quiénes eran? Debajo de que quiere leer. ¿Qué quiere leer? Ya va a leer. Ya va a leer. Sigue, Oscar. Debajo de ellos estaban los indígenas. Tenían leyes especiales y estaban vinculados con el trabajo como mitallos en las minas, encomiendas y talleres de tejido, llamados obrajes. Vivían en pueblos y comunidades propias. Eso, muy bien. Entonces, mire, es interesante esta parte que dice, tenían leyes especiales y estaban vinculados con el trabajo como mitallos en las minas. ¿Sí ha escuchado usted que para la ley todos somos iguales? Sí, ¿verdad? Que para todos se aplica la misma ley. Si usted comete o hace algo incorrecto, se le debería aplicar una sanción. Dice Carlos Lor que Sí. quiere leer. Sí, no interrumpa, tranquilo.
Tranquilo, nadie aquí interrumpe. Ya vamos a leer. Pero estas personas tenían leyes específicas para ellos. O sea, no eran todos iguales ante la ley. Para ti una ley, pero para ti otra. Ahora, después de eso, había incluso otro nivel más abajo de esas personas. Vamos a pedirle por favor a Ashley que nos ayude con la lectura. A pesar de no ser lo más número de la base numerosos, social. no Ashley, numerosos. Continúe. La base de la pirámide social la ocupan las personas esclavizadas que fueron traídos después de la conquista a la fuerza desde África para trabajar en toda la América, como veremos más adelante. Excelente. Entonces, miren, ¿no? Aquí tiene usted una pirámide. Note que en la punta o en la clase social, como menciona aquí, más destacada, con mayor jerarquía, estaban los españoles y el clero, es decir, los religiosos. Tenían mucha influencia y poder. Luego los criollos. Según el texto que ya leímos, ¿quiénes eran los criollos? Los criollos. Ya lo leímos. Ahí lo dice. Puede verificar. Verifiquen su texto. ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos. Verifiquen su texto, por favor. Luisito, ¿sí tienes tu texto? Sí. Ok, ¿quiénes eran los criollos? Tengo, pero no lo sé. Entonces lo tengo que conseguir. Ok. Bueno, tiene que tenerlo. ¿Quiénes eran los criollos? Miren, esta parte de aquí lo puede encontrar. ¿Quiénes eran los criollos? Leo. No. Verifique. Criollos. ¿Quién nos ayuda? ¿Quiénes eran los criollos? Los criollos que eran hijos de los españoles. Eso, pero ¿dónde habían nacido? En América. Eso, En eran América. hijos de españoles, pero nacidos en América. Muy bien, entonces ellos en jerarquía iban como que segundos. Luego los mestizos, mulatos y zambos. Luego los indígenas. Y luego los africanos y sus descendientes. Entonces se podría decir que hasta por el color de la piel una persona ya estaba ubicada en una clase social. Españoles como de la provincia ibérica, barbados, blancos, con rasgos que los identificaban. Ya los criollos eran los hijos de los españoles, pero nacidos en América. Se podría decir en sus tiempos, ¿no?, que eran menos puros, porque no habían nacido en España, sino aquí en América. Luego los mestizos, es decir, la mezcla entre un español y un indígena, los mulatos, los zambos. Luego los indígenas, los que eran los residentes reales de aquí, los que eran los dueños de la tierra originalmente, ya estaban cuartos en la escala social, en la clase social. Y por último, aquellos que ni siquiera habían nacido aquí, sino que habían sido traídos a la fuerza para trabajar. Eso, en la historia de la esclavitud y las personas de África es realmente bastante dolorosa y muy extensa, muy extensa. Muy bien, vamos terminando por favor con la lectura. Le vamos a pedir por favor aquí a... ¿Puedes leer por favor? Erika Lema. Culmina por favor la lectura en la página 20. Ten la bondad. Para seguir un orden, el Estado colonial se dividió en la República de Blancos y una República de Indios. Las
respondía al origen étnico de las personas a los indios. Se los consideraba como menores de edad que debían seguir cuidados, guiadas y protegidas. Esta separación en repúblicas suponía leyes, derechos y obligaciones especiales. El uso de espacios diferentes hacia los que pagaban tributos eran los indígenas y se esperaban que los blancos no ingresaran a sus poblaciones. Eso, gracias. Entonces, miren, no, realmente no había eso de que ante la ley todos somos iguales. Note que aquí dice que los que pagaban los tributos eran los indígenas. Los tributos, los impuestos. Ahora, todos aquí pagamos impuestos, queramos o no. Usted también los paga y yo los pago. Si usted se compra una cola en el supermercado o en cualquier lugar, está pagando el IVA, aunque usted no lo sepa o no tenga una factura. Ahora entonces piense que usted compra una cola de 3 litros en un supermercado. Digamos que cuesta $3 y el IVA son 36 centavos porque es el 12%. Va usted de color blanquito y le cobran $3. No, usted no pague IVA. Va otro de otra persona de un color distinto y le dicen, no, usted no es $3, usted es 3,36. ¿Cómo se sentiría si usted fuera el que pagara los 3,36? Le están cobrando, solo usted paga, el otro no paga. ¿Cómo se sentiría usted? No sentiría nada. Mal. Claro, Seríamos mal. claro, se sentiría mal, ¿no? Se sentiría de una manera distinta. Sí. Claro que sí. De una Imagínense. forma así como ¿qué? Sí. A ver, vamos a ver. María José, listo. ¿Quién más? Natalie, Jeremías, Erika. Junior, Carlos. Timothy. Hola Natalie. Admitir, Melena, Luis, Valentino, admitir, listo. Entonces, piensen, ¿no? Leyes para unos, leyes para otros. Solo por el color de la piel y dónde habían nacido. Muy bien, ya estamos casi todos. Entonces, regresemos. Bien. Concluimos con la lectura. ¿Qué piensa usted acerca de esto? ¿Le parece adecuado? ¿Le parece incorrecto? ¿Por qué motivos cree usted que se dio esto? ¿Se debería volver a hacer? No. Ya. Antes los africanos no tenían derecho de nada, eran esclavos. Eran esclavos. Correcto. Tenemos todos los mismos derechos, sí. Y las mismas obligaciones también todos, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? Correcto. Ahora imagínense los esclavos, o pónganse en los zapatos de ellos, ¿no? Ya tratando de enrumbar su vida en un lugar y de repente a la fuerza se lo llevan al otro lado del mundo a trabajar sin un sueldo, sin libertad, sin ninguna esperanza de regresar al lugar de origen. Doloroso, realmente muy doloroso. Muy bien, ok. Entonces, lo interesante o
Lo bueno es que ya no vivimos en esas épocas. De hecho, todos aquí, y me incluyo yo también, viendo aquí esta escala social, las clases sociales, estaríamos aquí. Si estuviéramos en tiempos económicos. Como mestizos, ¿verdad? Realmente eso somos todos, mestizos. Muy bien. Después de esta reflexión, regresemos a nuestras diapositivas. Ya leímos. Profe, Dígame, Luisito. profe, mi papá me contó que los tiempos antiguos, si que nacía pobre, se quedaba pobre, y que nacía rico, se quedaba rico. Sí, es muy cierto lo que le contó su Ahora papá. es diferente. Cualquiera puede ser rico, pero si hace su mayor esfuerzo. Sí, Cualquiera puede ser correcto. pobre si hace su menor esfuerzo. Es correcto, Luisito, sí. Pero, mire, pensando en eso de ser rico o ser pobre, piensa en esto, ¿no? Mientras usted más cosas tiene, más tiempo le tiene que dedicar también a cuidarlas. Entonces, lo interesante es mejor, pienso yo, ¿no? No sé si usted lo comparta, pero le comparto mi modo de ver las cosas. Lo importante es tener para mí lo necesario para nuestra familia. Ni en exceso, ni en carencia. Con lo necesario yo creo que sí podemos vivir. Le repito, es lo que yo pienso. Muy bien, ok, gracias Luis, muy bien, muchas gracias. Le vamos a pedir por favor a Natalie que nos ponga la tarea. ¿Qué tenemos que hacer hoy, Natalie? Cuéntenos, por favor. ¿Qué tenemos que hacer de tareas, Natalie? Para sus compañeros, para mí, para todos. Cuéntenos. Lo de morado, Natalie. Lo de color morado. Natalie. ¿Tiene apagado el micrófono? No, yo sí tenía apagado el micrófono que estaba hablando acá. Natalie, a ver, cuéntenos, ¿qué tenemos de tarea? Ajá. Perdón, Natalie. ¿Me puedes decir por qué tengo que leer? Sí, lo de morado, por favor, lo de color morado. Sí, por favor. Realiza una lluvia de ideas en tu cuaderno sobre los españoles en Andinoamérica ecuatorial. Eso, excelente. Entonces, miren, ¿no? Lluvia de ideas. Es más o menos como cuando alguien le pregunta algo y todos dan su opinión, ¿no? Sus ideas. Esa es una lluvia, porque están cayendo rápidamente en un corto espacio de tiempo. Entonces, usted las va anotando. Todas las ideas que se le vengan a la mente sobre la lectura que hemos tenido, ¿no? Españoles en nuestro territorio, que es Andinoamérica Ecuatorial. Antes de que se llamara Ecuador, se le podría conocer así, ¿no? Porque es la parte andina de América cercana al Ecuador, la parte de la línea imaginaria que divide la Tierra en dos partes. Eso es lo que haremos primero. Ahora, después de eso, Natalie, ¿qué más tenemos que hacer? Crea un dibujo sobre el tema anterior en una hoja de papel. Toma en cuenta la lluvia de ideas y no olvides colorear tu dibujo. Puede ayudarte del ejemplo, el ciclo del agua. Eso. Entonces, mire, un ejemplo del ciclo del agua era como unos pasos, ¿no? Que daba el agua. Entonces, así mismo usted podría relatar, por así decirlo, una historia con dibujos, con pasos, ¿no? Esto sucedió primero, luego lo siguiente, luego esto, más o menos como si fuera el ciclo del agua, que son pasos, o como una historieta. También eso
Eso nos da una idea de cómo hacerlo, porque también va en pasos ordenados. Ok, entonces Natalie, muchas gracias. No se desquiten con ella, por favor, que nos puso ya la tarea. Recuerden lo del color verde, pasamos, solo lo de color verde. Y si tiene alguna pregunta, por favor, puede mencionar. Puede arreglarse también el cabellito. ¿Sabes Sí, por qué no me conectaré? Ok, ¿por qué? Porque me fui a una cita médica de mi mamá. Ah, una cita médica. ¿Sabe qué le entendí al principio? Una fiesta. Una cita médica, ok. Y también iba a comer en la casa de mi abuelita. Ok. Pero bueno, ahí tiene el video. Tiene el video para que se pueda guiar a una cita médica. Sí, muy bien. Puede ir activando, por favor, su camarita para sacar la captura de hoy. Captura. Tener la evidencia de lo que hemos hecho. Muchas gracias por su atención. Ajá. Excelente. Excelente. Vamos a las 3, ¿ya? Héctor Cuadra. ¿Dónde está Héctor Cuadra? Aquí. A ver, mi estimado Héctor, antes de que recuerde, pasamos lo de verde. Solo lo de verde. Mire que yo le he ido resaltando. Usted termina aquí y comienza acá. Esta parte no, solo lo de verde. Me he tomado el tiempo de ir verificando y es realmente poco. Lo más importante, lo que yo considero más importante para usted. Profe, la última pregunta es de... ¿En qué se hace? ¿En papel bond o...? En lo que usted tenga a mano, Valentina. Si usted tiene papel bond, use papel bond. Si usted tiene un formato de cartulina, puede usarlo. No hay ningún problema. No hay ningún gracias. problema. Ok. También recuerde responder, ¿no? La pregunta del inicio, ¿qué crees que podemos encontrar en un sitio arqueológico? Ok, vamos a la captura. A la 1. ¿Y si tenemos prisa? Sí, puede imprimir. A las 2. Deje que termine de bostezar. ¿Quién es Alan Ureta Jr.? ¿Es tu primo? Y a las 3. Ok, ahí estamos. ¿Quién es Alan Ureta? ¿Alguien tiene algún primo en el mismo grado que ustedes? Un primo, un amigo, en 6º grado. Nadie. Creo que nadie. Ok. No tengo un primo, pero está en otra escuela. En otra escuela, pero en 6º grado. Sí. Sí. ¿Y qué tal? Puede irse desconectando ya si desea. Nos vemos mañana. Quédese si quiere Mañana. conversar un ratito. Hasta mañana. Chao. Me quedo conversando. A ver, cuente. Chao, profe. Chao. Tiene así compañeros chéveres como usted. Profe, Ajá. me dijo que el trabajo de hermano mayor es difícil. ¿Cómo? Es difícil. Es difícil. Y está pendiente, mi manito, de que no. Ay, sí, tienes razón. Tú la de la receta, cuidarlo. Tienes razón. Tienes razón. Sí, esa es la cosa de tener 2 profesores. Ajá. Sí, corriendo porque yo